¿Listo? Bueno, listo, chicos. ¿Están viendo entonces mi pantalla? Entonces, ¿están viendo el material de ANOVA, sí? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Vale. Entonces, como les comentaba, pues el tema que nos corresponde pues es el de análisis de varianza de un factor. En este caso, resalto que es de un factor porque análisis de varianza tiene precisamente más variaciones, valga la redundancia, en función de verificar qué tanta variabilidad o dispersión tienen los datos en función de uno o de más factores. En los temas anteriores nosotros hablábamos de variable dependiente e independiente. En este caso vamos a hablar de un factor. Ese factor básicamente va a ser la variable independiente. Y esa variable independiente es la que va a influir sobre el experimento. Entonces, lo que hace ANOVA precisamente, ¿qué es? Mirar o comparar, en ese caso, las variables que tomamos como estudio para ver si en ese caso la dispersión de los datos nos hace ver que el experimento es viable o no es viable en función de ese factor que influye sobre el experimento. En ese caso, pues sería básicamente una variable independiente. ANOVA trabaja bajo esta tablita que ustedes están observando acá, donde el objetivo de esta tabla es a través de los diferentes elementos que hacen parte de ella, llegar a obtener este FO, que es el F observado, y comparar este dato con el dato FC, que es el F calculado, y ese F es de la tabla de Fisher. Ustedes recuerdan que nosotros cuando alcanzamos a ver algo de la historia del diseño de experimentos, vimos que en ese caso Fisher, Ronald Fisher, era pues una persona o a quien se le atribuía más bien el diseño experimental como tal, ¿cierto? Entonces, en este caso, esa tablita que creó este señor Fisher está basada pues en experimentos reales, ¿sí? Bajo la cual pues creó esa tabla con el fin de poder comparar y determinar si se cumple esta condición, podemos decir que el experimento es viable, que este F observado, este F que hallamos en la tabla, sea menor o igual que el F que nosotros vamos a hallar en la tabla de Fisher, ¿sí? Al tener esto, ¿qué vamos a decir? O vamos a determinar que el factor, en este caso, que está influyendo sobre el experimento, influye significativamente o no influye significativamente sobre el experimento, es decir, si está afectando lo positiva o negativamente al experimento. Ese es el objetivo. En este caso, ustedes ven en esta tabla que tenemos varios elementos que hacen parte de ella. Algo muy importante que debemos establecer son los tratamientos. En ese caso son tratamientos o niveles que van en función de el factor. Van en función del factor o me los define el factor. Y los tratamientos se representan como A. Esta A que ustedes tienen por acá, que tienen por acá y que aparece también por acá. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes se dan cuenta, básicamente que las fórmulas que trabaja ANOVA son una cadena para poder llegar a hallar este F observado. Si nosotros tomamos desde el principio mal algún elemento de estas fórmulas, de acá en adelante hasta obtener el F, va a quedar mal calculado. Por lo tanto, es importante saber o aprender más bien a identificar, en este caso, quién es el factor que influye sobre el experimento y en función de ello, cuáles serían los tratamientos o cuántos serían los tratamientos. ¿Listo? Entonces tenemos que A
colocarles por acá. A son los tratamientos B, perdón, N, ya se me pegó lo de regresión. N es el número de réplicas u observaciones. Y acá está N. Ustedes la ven por acá. N minúscula. Y N mayúscula es el número total de datos. ¿Ok? Entonces, por ahora, estos son los elementos que nosotros tenemos que identificar. Ya más adelante les voy a decir quién es este señor y quién es este señor. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo con el fin de que ustedes puedan identificar cómo se trabajarían las fórmulas de ANOVA para un experimento. Entonces, tenemos este ejemplo acá. Dice, entonces me voy a permitir leerlo. Igual la idea es que ustedes lo lean también. Y lo que quiero que empecemos a identificar es quién sería en este caso el factor que está influyendo sobre el experimento y cuántos serían los tratamientos. Recuerden que los tratamientos que son A van en función del factor. ¿Listo? Los tratamientos van en función del factor. ¿Listo? O sea que si identifico correctamente quién es el factor que influye sobre el experimento, ya sé cuántos son los tratamientos que se están aplicando en ese caso al experimento. Entonces dice de la siguiente manera, un ingeniero de desarrollo de productos tiene interés en investigar la resistencia a la tensión de una fibra sintética nueva que se usará para hacer tela de camisas para caballero. El ingeniero sabe por experiencia previa que la resistencia a la tensión se afecta por el peso porcentual del algodón utilizado en la mezcla de materiales de la fibra. Además, sospecha que al aumentar el contenido de algodón, deberá variar entre el 10 y 40% para que el producto final tenga otras características de calidad que se desean. El ingeniero decide probar ejemplares en 5 niveles del peso porcentual del algodón: 15, 20, 25, 30 y 35%. También decide probar 5 ejemplares en cada nivel del contenido de algodón. Bueno, para este caso, ¿quién creen ustedes que es el factor que influye? Bueno, primero más bien, ¿qué es lo que se quiere determinar en el experimento? ¿O qué es lo que se quiere estudiar? La resistencia de la fibra. La resistencia, ¿cierto, John? Sí, la resistencia a la tensión de la fibra, ¿cierto? ¿Y quién es el factor que influye sobre ese experimento? El peso porcentual del mismo, del algodón. Muy bien, el peso porcentual del algodón. O sea que el peso va a ser mi factor. El factor que influye sobre el experimento. Entonces ya tengo acá mis datos. Tengo en este caso los pesos y tengo la resistencia. ¿Cuántos serían los tratamientos? Recuerden que va en función del factor. 5.
¿Cuáles? Los que están ahí, ¿no? ¿Cuáles? Dice que 15, 5 15, niveles de 20. peso 4, 5. corporal, 15, 20, 25, 30 y 35. Muy bien. 15, 20, 25, 30 y 35%. Muy bien. Esos serían los tratamientos, o sería A. O sea que A va a ser 5. N, ¿cuánto sería? Si hablamos, N minúscula. Si hablamos de que N minúscula es el número de réplicas o de observaciones, en ese caso, ¿cuánto serían? 5 igual. Las mismas 5. 5 también, ¿cierto? Hay 5 observaciones para cada tratamiento. Acá las tenemos. 5 observaciones tiene cada tratamiento. Y por lo tanto, entonces, N mayúscula, ¿cuánto sería? Que es el número total de datos. 25. 5 también, ¿no? Serían 25, ¿cierto? El total de datos. Es decir, todos los daticos que tenemos nosotros acá. Todos los datos de la tabla. ¿Sí? 25 datos. ¿Listo? Hasta acá tenemos claro quién es A, quién es N minúscula y quién es N mayúscula. Sí, señora. ¿Profe puede marcar cuál es la N mayúscula y la N minúscula? Qué pena. Esto es N y esto es N. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Perfecto. Entonces ya sabemos quiénes son ellos. Vamos a empezar a revisar las fórmulas. Entonces tenemos que mirar en este caso que vamos a iniciar de la misma manera que están las fórmulas ubicadas en la tabla. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hallar son la suma de cuadrados. ¿Listo? Hay unos elementos que hacen parte y son los I y los IJ. Entonces vamos a mirar cómo se calculan esos dos o quiénes son. Resulta que los I son la suma de las acciones de cada tratamiento. Y son la suma de las observaciones de cada tratamiento. Y los J son la suma de cada observación con cada tratamiento. Fíjense que son dos conceptos parecidos, pero diferentes. Entonces, para los I, hablamos de que es la suma de las observaciones de cada tratamiento. Entonces, ¿cómo calcularíamos los I? La suma de 7, 7, 15, 11 y 9. O sea, Muy el bien. 49. Muy bien. En ese caso, entonces estaríamos hablando de que los I es la suma de las observaciones de cada tratamiento. Entonces, fíjense que es suma de las observaciones de cada tratamiento. Esta sería la suma de las observaciones del tratamiento 15. Suma de las observaciones del tratamiento 20. Nuevamente, ¿cierto? ¿Vamos claros ahí?
¿Sí, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Profe, como una sola pregunta, ¿cómo salen los valores de 7, 7, 15? Esos valores se los está dando el ejercicio. Vale. Sí, entonces, en ese caso, si nosotros estamos hablando de un experimento real, pues lógicamente nosotros tendríamos que definir el factor en ese caso y el experimento como tal, y en función de ello, pues calcular los valores. Aquí, ¿qué es lo que se supone que se hizo en ese caso si fuese pues un experimento real? Que se midió la resistencia a la tensión, en ese caso fíjense que está en libras sobre pulgada cuadrada, se miró o se tomaron 5 observaciones con un peso de 15. Entonces, la resistencia para la primera observación fue 7, la segunda 7, la tercera 15, la cuarta 11 y la quinta 9. Entonces, se supondría que nosotros, pues, si vamos a trabajar un experimento real, pues tenemos que tomar datos. Aquí, pues, ya el experimento se los está dando, el ejercicio se los está dando. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto. En el caso de los J, nos dice que es la suma de cada observación con cada tratamiento. Entonces, ¿cómo serían los J? Ese sería 7, 12, 14, 19 y 7. La de cada uno. De las resistencias de la tensión. Ujú. Muy bien, Tania. En este caso, suma de cada observación. Entonces, fíjense que vamos a sumar la observación 1 con cada tratamiento. La observación 1, pero para 15, para 20, para 25, para 30 y para 35. ¿Sí? Lo mismo la observación 2, la observación 3, la 4. ¿Listo? ¿Por qué no les digo que I son horizontales y J verticales? Porque resulta que las tablas no siempre van a estar así. Entonces, la tabla puede estar organizada de otra manera que haga que esto no sea horizontal, sino, por ejemplo, sea vertical. Entonces, si ustedes se lo aprenden que es horizontal y vertical, pues lógicamente en el momento en que les cambien la tabla, pues todo les va a quedar al revés. Entonces, por eso es bueno que ustedes identifiquen en función de qué, del concepto. ¿Ok? Bueno, como ya identificamos quiénes son los I y quiénes son los J, acá ustedes ven que yo ya tenía calculado los I, ¿cierto? En la parte derecha. Yo ya calculé los YI, que son estos, que son la suma de las observaciones de cada tratamiento. Entonces ya tenemos los I. Y la sumatoria de todos los I la voy a llamar Y, que es la que tenemos acá. La sumatoria de los I se va a llamar Y. ¿Listo? Ahora sí vamos a proceder entonces a reemplazar en las fórmulas. Entonces la primera fórmula tenemos que es, la voy a colocar acá en esta hojita. La suma de cuadrados de los tratamientos, vamos a empezar igual. A1 sobre n por la sumatoria desde igual a 1 hasta A de los Y sub I, perdón, acá es Y sub I, al cuadrado menos Y al cuadrado sobre N. Esa es la formulita. Aquí está mal. Es desde igual a 1 hasta A. De los Y sub I al cuadrado menos Y al cuadrado sobre N. Entonces ya sabemos quién es N. Ya nosotros lo hallamos, ¿cierto? Ya identificamos quién es N. Entonces, la suma de cuadrados de los tratamientos va a ser igual a 1 sobre ¿cuánto es N? 5. 5. 5. Ya sabemos que hay 5 observaciones. Por la sumatoria desde igual a 1 hasta A de los YI al cuadrado.
Ya sabemos que los y al cuadrado van en función de los tratamientos. Y los y son los que tenemos en la tabla. Entonces, 49 al cuadrado más 77 al cuadrado más 88 al cuadrado más 108 al cuadrado más 54 al cuadrado. Cerramos corchetes, llevamos esta parte. Profe, Menos, ¿sí? ¿no sería lo mismo colocar 376 al cuadrado? Señores, ¿cómo se les ocurre, ingenieros? A ver, háganlo en la calculadora, ingenieros. Todas están al cuadrado y las otras no están al cuadrado. Son Es cosas diferente. totalmente diferentes. Ese es solo la suma. Una cosa es que yo eleve un dato al cuadrado y otra que eleve un total al cuadrado y asuma que es lo mismo. ¿Cómo se les ocurre, chicos? No, a ver, ingenieros, háganlo. Háganlo y me cuentan. Aquí sí necesitamos ese 376 al cuadrado, porque son cosas totalmente diferentes. Dividido en n mayúscula, ¿cuánto es n mayúscula? 5. 25. 25. Muy bien, ¿cuánto nos daría eso? $475.76. El total, ¿sí? Sí, Sí, señora. 475,76. Sí, eso da. Listo. 475,76. Listo. Esa sería la suma de cuadrados de los tratamientos. Vamos a mirar entonces con respecto a la tabla que sigue para hallar. Entonces tenemos como segundo la suma de cuadrados del error. Pero ¿qué pasa? La suma de cuadrados del error depende de la suma de cuadrados del total. Por lo tanto, primero debo hallar la suma de cuadrados del total. Entonces vamos a colocar la fórmula acá. La suma de cuadrados del total va a ser igual, Suma de cuadrados del total va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n y desde j igual a 1 hasta n de los y sub i j al cuadrado menos y al cuadrado sobre n. ¿Ok? En este caso, fíjense que nosotros identificamos quiénes son los I y quiénes son los J, pero no identificamos quiénes son los IJ. ¿Quiénes serán los IJ para ustedes? Son la multiplicación del i con el j, o sea, el 49 con el 77. No. Mm, Entonces ya vamos a mirar cuáles son. Voy a borrar un momento acá para poderles explicar. Entonces, en este caso, nosotros vemos que
cada uno de los datos fácilmente se puede identificar en I y en J, ¿cierto? Si yo digo que voy a hallar los I, este 7 va a ser parte de los I. Pero si yo digo que voy a hallar los J, el mismo 7 también hace parte de los J. O sea, que quiere decir que cada dato tiene componente en I y tiene componente en J. Por lo tanto, cada uno de los datos sería IJ. Lo que quiere decir en la fórmula que en este caso sería cada uno de los datos o de los 25 datos al cuadrado. O sea que en este caso sería la suma de cuadrados del total sería igual a 7 al cuadrado más 7 al cuadrado más 15 al cuadrado más 11 15 al cuadrado, 11 al cuadrado, 9 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Es decir, los 25 datos. Menos y al cuadrado sobre n. ¿Entendido hasta acá, chicos? Sí, profe. Listo, entonces van a calcular en ese caso. Primero, traten de identificar lo del corchete. Deben tener en cuenta que en el corchete, si les queda algún datico mal, pues nos va a quedar mal también el resultado de la suma de cuadrados del total. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿listo? Ingresar bien eso en la calculadora. Profe, ¿me deja mirar la tabla para hacer la sumatoria, por favor? Sí, claro. Ya. Profe, ¿Sí? profe, ¿usted va a hacer quiz al finalizar la clase de este tema? No sé por qué. Profe, porque se le escucha a veces entrecortado y no le estoy entendiendo muy bien. ¿Todos me escuchan así? Sí, señora, yo Profe, a veces. sí. Sí, profe, unos momentos se le escucha Como, entrecortado. sí, como por momentos. Profe,
Además tengo también mi internet súper limitado y cada ratico me saca de la clase. Ok. Bueno, igual pues vamos a tratar de continuarlo lo mejor posible. Pues es raro porque esta mañana hice la clase súper bien, pero pues no sé, pues deben ser cuestiones del internet. ¿Listo? Profe, ¿cuánto da 636.96? Sí. Vamos a colocarlo acá. Ahora, 636,96. ¿Listo? sí, señora. Tenemos ya entonces suma de cuadrados de los tratamientos y del total. Vamos a hallar la suma de cuadrados del error, que es igual a la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Lo que quiere decir que sería 636,96 menos 475,76. ¿Y eso a qué sería igual entonces? 101,2. ¿Ciento qué? 161,2. Sí. 161. 61. Perfecto. 161,2. O sea que acá ya nosotros hallamos la primera parte de la tabla, que serían las sumas de cuadrados. Profesora, ¿eso lleva algunas unidades o...? No, las unidades en este caso dependen del ejercicio. Y en este Sí, caso, porque pues el peso porcentual del algodón, pues no lleva unidades, estamos hablando de un porcentaje. La resistencia, lo que nos quiere decir es que estos datos están en libras sobre pulgada cuadrado, pero al final lo que nosotros vamos a obtener es un F y ese F, esas unidades pues no van a existir, que se van a cancelar en algún momento. ¿Listo? Ok, gracias. Vale, chicos. Entonces acá tenemos, ya hallamos todas las sumas del cuadrados. Vamos a hallar entonces los grados de libertad. En este caso. Entonces vamos a hallar los grados de libertad, que en estadística se utilizan mucho los grados de libertad para ajustar o para hacer más consistentes los datos al restarle una unidad. Eso es lo que dice la teoría en función de los grados de libertad. Entonces los grados de libertad tenemos entonces los grados de libertad de los tratamientos, que serían igual a menos 1, según la formulita. Y eso sería igual a ¿quién? Ya sabemos que A son 5 tratamientos, ¿cierto? Menos 1, eso nos da 4 grados de libertad. Los grados de libertad del error, ¿a qué son iguales? A N menos A. Y eso sería igual a ¿qué? Ya sabemos que N mayúscula es 25 menos 5 igual a 20. Y los grados de libertad del total, que serían iguales a N menos 1, igual a 25 menos, perdón, acá es 1. Menos 1, y esto sería 24. Los grados de libertad del total se hallan, mas no se usan. De alguna manera lo que buscan es poder identificar que se está tomando correctamente el número total de datos. ¿Listo?
Preguntas hasta acá, chicos. Profe, si usted dice que eso se halla, los grados de libertad se hallan, pero no se usan. Entonces, Los del total los del- solamente. ok. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a continuar mirando la tabla. Entonces, ¿qué tenemos en la tabla? Ya hallamos los grados de libertad, la suma de cuadrados. Vamos a hallar el cuadrado medio para poder hallar el F observado. Entonces, cuadrado medio es en función de los dos anteriores. Es decir, que el cuadrado medio de los tratamientos va a depender de los resultados de los tratamientos y de los grados de libertad de los tratamientos. Entonces vamos a colocar acá. Cuadrado medio. ¿A qué va a ser igual? Entonces, el cuadrado medio de los tratamientos va a ser igual a la suma de cuadrados de los tratamientos sobre los grados de libertad de los tratamientos. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto nos dio la suma de cuadrados de los tratamientos? 475,76, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. Dividido en los grados de libertad de los tratamientos, que nos dieron 4 grados de libertad. ¿Cuánto nos da eso? Ciento 56.586,89. ¿Perdón? A mí no me dio eso. A mí me dio 118,94. Me dio 118,94. 118,94. Muy bien. ¿Listo? Y el cuadrado medio del error, que sería igual a la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error. Entonces sería 161,2 dividido en ¿qué? 20 grados de libertad que nos dio para el error. 8.06. Da 8.06. Sí, a mí me dio igual. Perfecto. 8,06. Listo, entonces tenemos ya cuadrado medio. ¿Qué nos hace falta hallar? Solamente nos hace falta hallar el F observado. Entonces, el F observado va a ser igual al cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error. Sería 118,94 dividido en 8,06. Da 14,75. 60. 14,75. 14,75. Sí, señora. 76, sí se aproxima. 76. Ok. Hasta aquí finalizaría la solución de la tabla de ANOVA. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Todavía nos falta un pedazo.
Por aquí me preguntan que si la suma de cuadrados del error puede dar negativo. No, no pueden dar valores negativos. Si algo les da negativo, hicieron algo mal o tomaron algo mal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, chicos, adicionales? ¿Ninguna? No, señora. Perfecto. Entonces recuerdan acá la condición que yo les coloqué al finalizar la tabla. Y es que el F observado debe ser menor o igual que el F calculado. Vamos a hallar el F calculado, que es el de la tabla de Fisher. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Vamos a calcularlo teniendo en cuenta estos dos elementos. Los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error. Entonces vamos a ver, en este caso, bueno, acá tengo la tabla resumen. En este caso es resumen de los valores que acabamos de hallar de todos los elementos para poder encontrar el F observado, ¿sí? 14,76. ¿Sí? Al final, la idea es diligenciar la tablita con cada uno de los valores de la tabla. ¿Ok? Vamos a mirar entonces, en este caso, la tabla de Fisher con los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error. Entonces, esto sí no va a cambiar. Los grados de libertad de los tratamientos se buscan de manera horizontal y los grados de libertad del error se buscan de manera vertical. Entonces, los grados de libertad de los tratamientos nos dieron 4, ¿cierto? Y los grados de libertad del error nos dieron 20. Entonces vamos a buscar el dato donde se unan 4 y 20. Y en este caso es 2,87. ¿Se cumple o no se cumple la condición? No, no se cumple. $14,76 y el F calculado es 2,87. Entonces no se cumple la condición, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Como no se cumple la condición, quiere decir que el experimento no es viable. ¿Cómo se traduce eso? En función del enunciado. Lo que quiere decir es que el factor, que en este caso es el peso porcentual del algodón, afecta significativamente o de manera importante o de manera relevante la resistencia a la tensión de la fibra sintética nueva que se usará para hacer tela de camisas para caballero. Básicamente este sería el análisis,
Si ustedes se dan una leída nuevamente al enunciado, el enunciado nos dice que lo que se desea es mirar la resistencia porque se quieren obtener otras características de calidad en el producto. ¿Qué características de calidad podríamos estar hablando? Podríamos decir que se puede trabajar un planchado a altas temperaturas, ¿cierto? O que de pronto esa tela resista a un planchado a vapor de altas temperaturas, o nomás con el hecho de que de pronto la camisa la vaya a usar una persona que sea de una contextura gruesa, puede ser que la tela no resista y lo que haga es que se rompa, ¿cierto? La resistencia no aguanta. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese ingeniero? Pues ese ingeniero lo que va a tener es que determinar otros pesos porcentuales de algodón para ver de qué manera no se afecta la resistencia a la tensión de la fibra. O sea que básicamente lo que acá estamos diciendo es que esa fibra o esa resistencia a la tensión no va a aguantar en la tela de la camisa y muy seguramente pues esa camisa va a tener algún tipo de imperfecto, por decirlo así, en su tela, ¿sí? Cuando ya esa fibra se utilice para hacer la tela. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que hacemos alusión cuando hablamos del factor. El factor es lo que afecta al experimento. En este caso estamos viendo que la resistencia se ve afectada por el peso del algodón. ¿Listo? Y por lo tanto, como no nos da, en este caso esto, o no se cumple esta condición, pues quiere decir que ese experimento así, con esos datos, no sería viable. ¿Listo? ¿Entendido hasta acá, muchachos? Sí, señora. Señora. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, hasta aquí finalizaría lo más importante, o bueno, de lo más importante, pues el análisis. Recuerden que debemos identificar correctamente el factor, porque si no identificamos bien el factor, pues en ese caso vamos a tener resultados que no son. Para este ejemplo, nosotros teníamos que A y N eran iguales. Tratamientos eran 5 y el número de observaciones también. Pero nosotros podemos tener ejercicios donde solo tengamos 2 tratamientos, por ejemplo, y 7 observaciones. Entonces, si los identificamos al revés, pues lógicamente al final el resultado del F observado no va a ser correcto. Entonces, eso es de lo más importante. El ingresar la información a la calculadora de manera correcta también, porque si ustedes se dan cuenta, pues si algo nos queda mal desde el principio, pues el resultado del F observado no va a ser el adecuado. ¿Listo? Eso es como lo principal. Y lógicamente, la conclusión que nosotros podamos dar de ese ejercicio, porque de nada nos sirve hallar el F observado y el F calculado si realmente no sabemos concluir y en función del enunciado, chicos. No es solo concluir y decir que no es viable, pero hay que saber por qué sí o por qué no, cómo está afectando el factor sobre el experimento, positiva o negativamente, que es algo que veo que les falta mucho y que pude evidenciar también en el parcial. Profe, ¿y usted no tiene ejercicios de este tema y el tema Sí, anterior, el del de este tema les voy a pasar un taller que es para entregar. Precisamente apenas finalicemos la clase, vamos a colgar, perdón, el taller que ustedes me van a entregar en parejas